Bienvenidos hermanos, nuevamente en un mensaje de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Queridos miembros de nuestro Instituto de Evangelización, Fe, Comunidad y Vida, me dirijo especialmente a ustedes, pero también a quienes tengan a bien escucharnos. En esta ocasión, les invito a reflexionar sobre uno de los mandamientos que nuestro Señor Jesús y a través de nuestra Iglesia Católica nos ha sido entregado. Es de suma importancia este mandamiento. Mandamiento del arrepentimiento y la conversión. Para esta reflexión tenemos 4 citas en San Mateo, en el capítulo 3, versículo 8, en San Marcos, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículo 15, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículo 19, y en la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 3, versículo 9. Dios tiene sus enseñanzas paulatinas, una didáctica en la que vayamos comprendiendo y viviendo sus enseñanzas. Por eso veremos en el orden citado estas enseñanzas. San Mateo, en el capítulo 3, nos dice cómo Juan el Bautista predicaba la conversión. Juan proclamaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. En ese tiempo, muchos de los que pedían a San Juan el bautismo eran fariseos o saduceos. Estos eran grupos que pertenecían al gobierno de esta sociedad judía y muy conocedores de las leyes de Moisés. Sin embargo, Juan bien sabía que ellos no cumplían las leyes de Dios, que ellos mismos exigían que los demás cumplieran. Entonces, San Juan a ellos se dirigía con estas palabras: den frutos que prueben su conversión, pues querían ser bautizados para el perdón de sus pecados, pero en sus vidas no se veía que se esforzaran por ya no pecar, por dejar atrás su vida de faltas a la caridad, de faltas de estas leyes que ellos bien conocían. Cuando uno pide perdón, para que se nos conceda el perdón, debemos llegar con esa voluntad de no volver a hacerlo. Dios conoce nuestra fragilidad y recurrentemente caemos en una o en otra falta a nuestro Señor, a nuestros semejantes. Pero ese propósito que le llamamos propósito de enmienda, de no volver a pecar, debe estar presente para que Dios vea ese propósito y ese esfuerzo
de nuestro espíritu, de nuestro entendimiento, de pensamientos y conciencia, para que Él pueda perdonarnos. El arrepentimiento es, de cierta manera, someter esas inclinaciones que nos llevan a las faltas, someterlas a ese propósito, a nuestro pensamiento, a nuestra voluntad, someter esa inclinación al pecado, a no volver a hacerlo. El arrepentimiento es, por eso, un dolor en el alma, en la humillación, porque es una lucha de esa tendencia y nuestra convicción de no hacerlo más. Algunos santos dicen que a esto le llaman hacernos violencia, dominar nuestros impulsos, que seamos conscientes de lo que estamos procediendo en pecado. El arrepentimiento es necesario para acceder al reino de Dios. Cuando Juan el Bautista fue arrestado y luego muerto, el mismo Jesús nos dice este mandamiento en donde Él aún no se revela, pero nos está diciendo que Él es el reino de Dios, que Él está llegando. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 15, nos dice: el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pues, hermanos, la manera en que vamos a poder entrar a su reino, a esa promesa que nos da nuestro Señor, es la conversión. Y es creer en Jesucristo, es la fe. La conversión, como les decía, implica un dolor, resultado de esa lucha que en nuestro interior damos contra el pecado, porque la conversión implica renuncia a las inclinaciones y ataduras, desprendimiento de los falsos tesoros, sobre todo implica encontrar a Jesucristo y unirnos a Él. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra en el capítulo 3 el milagro que Dios hace a través de San Pedro de la sanación a un paralítico de nacimiento. San Pedro les aclara al pueblo israelita, pero también les reprocha y les exhorta cuando les dice que es el poder de Dios el que ha sanado a este paralítico y que por medio de esta sanación manifiesta la gloria de su Hijo Jesús,
a quien ellos mismos rechazaron y entregaron a la muerte. Y les dice que por creer en Jesús fue posible esta sanación. Por tanto, San Pedro dice: arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. El haber rechazado a Jesús, al Hijo de Dios, es un pecado grave que va contra el primero y principal mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dio: amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Sin embargo, Dios nos puede perdonar este mandamiento. Nos puede perdonar la falta a este mandamiento con el arrepentimiento y la conversión, dando testimonio. La conversión es dar testimonio de que ya no estamos en ese pecado, que estemos dando frutos que prueben esa conversión. ¿Cómo sería dar un fruto de que ya no estamos rechazando a nuestro Señor Jesucristo? De muchas formas, tal como llevarle de comer al hambriento, ayudar al enfermo, visitar al encarcelado, vestir al desnudo. Todos estos actos de caridad al prójimo serían esa prueba de conversión. Dejar atrás el egoísmo, la apatía, ser prestos y alegres en la ayuda a construir el reino, que es mismo Jesús, pero necesita de nuestra participación. Que se vean esos frutos, hermanos. El mismo San Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, también nos habla de la conversión y de la trascendencia que tiene para nuestra salvación. Nos habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. San Pedro nos dice: y no es que el Señor se retrase en cumplir su promesa como algunos creen, simplemente tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos se conviertan. El día del juicio, todo lo que se haya hecho saldrá a la luz, y entonces será la destrucción de los hombres pecadores. Nosotros tenemos nuestra esperanza en las promesas de Dios. Una tierra y un cielo nuevos. Ahí habrá justicia. Y Pedro nos dice: procuren vivir en paz con Dios, limpios e irreprochables ante Él, considerando que se salvan gracias a la paciencia de nuestro Señor. Hermanos, es trascendente, es de suma importancia este mandamiento.
Para seguirlo es necesario un sincero análisis de lo que pensamos, de lo que sentimos, de cómo actuamos, para no quedarnos justificando nuestras faltas y humildes y arrepentidos, acudir a la reconciliación con nuestro Señor, al confesionario, en donde el sacerdote, en el nombre de Jesucristo, nos dará su perdón. Hay que pedir a Dios ese regalo que nos haga conscientes de nuestras faltas, que nos ayude a no quedarnos justificando a nosotros mismos. Hermanos, que no veamos tanto ya los pecados de nuestros hermanos, sino los propios, los de uno mismo. Demos pues frutos de que estamos viviendo la conversión con fe en nuestro Señor Jesús, siguiendo sus enseñanzas, esforzándonos, contribuyendo a construir su reino, que nos encuentre irreprochables. Gracias, hermanos, por su atención. Espero que nos veamos pronto.